Esto es Cosas que no nos dijeron. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Estamos aquí alistando las cámaras. Quizás tú no conoces del detrás, pero hay un equipo lindo que está siempre apoyándonos y trabajándonos para que cada vez aparezca un nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Así es que te damos la cordial bienvenida a tus amigas Vero y Carito. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Así es, estamos felices de poder contar con nuestra invitada de hoy. Yo voy a usar una de las frases de nuestra invitada. Ella siempre dice que Dios nos guiña el ojo con mucha gracia cuando tenemos el honor de conocer a alguien. Así es, Verito. Claro, ella es Janet Pérez Eccles. Ella es escritora, conferencista, es intérprete, ha ganado varios premios. Y cuando tú conozcas la historia de Janet, tú te vas a quedar como impactada, decir, wow, ha hecho tantas cosas cuando uno puede limitarse en medio de las dificultades que enfrenta en la vida. Así es que, Janet, gracias por estar con nosotros en este podcast de Cosas que no nos dijeron. Bienvenida. Gracias, qué bendición estar con ustedes, bellas damas. Sí, veremos qué no nos han dicho, por qué no nos han dicho esas cosas, ¿no? Vamos a ver. Claro, y no te dijeron muchas cosas a lo largo de la vida que quizás uno podría decir, bueno, hasta aquí tiro la toalla y me quedé. Nada de victoria, sino de derrota. Sí. Tú la ves tan hermosa, tan radiante, sonriendo mientras conversas, pero nuestra querida Janet no puede ver con los ojos físicos, pero sí con los ojos del alma. Eso sí, con los ojos espirituales, ella tiene una visión, una finura para detectar tantas cosas. Así es que cuéntanos un poco de eso. ¿No te dijeron que ibas a perder la vista tan joven y con pequeños en casa? No me dijeron, no, al contrario, cuando nos vimos de Bolivia a Estados Unidos, mis papás, mi hermano y yo fuimos a Estados Unidos pensando que esa vida va a ser pues como unos sueños y de oportunidades. No me dijeron que me esperaba mucha adversidad. Wow. Y mucho menos me dijeron cómo podía enfrentarlas. Uh-huh. Entonces, cuando enfrenté a la primera, que en realidad la primera era adaptarme a una cultura tan diferente. En ese entonces no teníamos ni intérpretes, no teníamos a nadie. Tuve que así navegar en la escuela sin saber nada de inglés. Pero de alguna forma logré. Mis papás oraban y todo eso. Entonces ya seguí adelante. Aprendí a hablar inglés y el último año, al graduarme de la universidad, conocí a mi gringuito de ojos azules. Y claro, ¿qué nos dicen a nosotras? Pues a cierta edad tenemos que encontrar un novio y tenemos que casarnos y quedar felices toda la vida, ¿no es cierto? Para siempre. Ese es el final del cuento. Pero para mí, en vez de ser un sueño, llegó a ser una pesadilla. Wow. Y no me dijeron cómo tenía que enfrentar, qué tenía que hacer, cómo podía seguir adelante. Entonces fue un episodio pues muy doloroso, muy me cojo de sorpresa, no estaba esperando. Claro. Tenía 30 años de edad, yo pensaba que estaba feliz cuidando a mis 3 hijitos en casa, mi esposo tenía un buen trabajo, no tenía que yo trabajar, entonces estaba haciendo lo que siempre quería. Pero al correr tenía unos 30 años más o menos, que empezó a pasar es que una enfermedad de la retina, que la heredé de mi papá, empezó a afectar la vista. Poco a poco empezó a cerrarse, pero yo dije, no, eso no puede ser. A mí no me va a pasar lo mismo que a mi papá, quizás pensaste. Exacto, porque mi papá aún tenía vista, veía de lo más bien, y dije, bueno, eso debe pasar a muchos, pero aunque no pueda manejar ya, porque era muy difícil, por lo menos puedo seguir haciendo las cosas que importa que no tenga plena vista, no completa. Pero en un transcurso de unos 18 meses, esa vista se cerró completamente. Y eso después de haber visitado a oftalmólogos, especialistas, acupunturistas, todo esperando que alguien tal vez me diga, bueno, con esto vamos a parar. Hay una salida, hay una solución. Sí, hay una sanidad, una cura, pero nada. Entonces el día llegó en cuanto abrí los ojos, no pude ver nada, ni sombras, ni colores, nada. Me desesperé porque ¿qué quería decir eso? Es que
del resto de mi vida la iba a vivir en completa oscuridad. Nadie me dijo cómo prepararme para tal episodio. Wow. Después de unos meses, mi esposo ya estaba ya distanciado de mí, yo estaba toda amargada, no sabía qué hacer, pero día tras día trataba de hacer, iba a la cocina así tateando, preparando las comidas para los niños, cuidándolos, bañándolos, pero por dentro me estaba muriendo. Y mi esposo seguramente se dio cuenta que ya no quería estar casado conmigo y encontró a otra persona. Entonces ahí estoy, ciega completamente, con 3 hijitos de 3, 5 y 7 años de edad que me necesitaban. Mi esposo me rechazó, tenía otra persona y me sentía desamparada, me sentía desechada. Y dije, bueno, con razón no me quiere. ¿Quién va a querer a una persona ciega, no es cierto? Claro. Entonces, cuando ya estaba a punto de darme por vencida, una amiga me invitó a su iglesia cristiana. Ajá. Entonces, Empezó ahí el fue camino. el cambio. El camino hermoso. Sí. Y ahora, lo que no me dijeron, ¿quién será esos? ¿Quiénes me deberían haber dicho? No sabemos quién, pero lo que no me dijeron es el poder de la palabra de Dios. Qué belleza. El poder de sus promesas. Y cómo así Él nos guía en momentos oscuros. Ahora, lo que hizo algo que es tan importante es que Él supo que necesitaba la palabra de Dios. No necesitaba un oftalmólogo que me haga una cirugía o nada de eso. Necesitaba a Él, al divino doctor que iba a sanar mi corazón más que todo. Eso es lo que necesitaba. Entonces, ¿qué fue? Que Él, sabiendo que yo no podía ver, una amiga me regaló una Biblia en audio. Imagínense, podía escuchar la palabra. Hasta ese entonces me había creado católica. En realidad no leía la Biblia. Pero ahora que la tenía ahí, pudiendo escuchar, ¿qué me decía el Señor? ¿Qué me prometía? ¿Cómo me decía que me iba a guiar? Entonces esa palabra cobró vida en mí. Él me decía ahora qué tenía que hacer, confiar en Él. Él iba a ser el padre para mis hijos, Él iba a ser mi compañero, Él iba a suplir todas mis necesidades. Me encanta lo que dices porque a veces podemos aparentar que estamos bien. O sea, perdí la vista, estoy cuidando a mis hijos, estoy con mi esposo, pero esa amargura, aunque no se la expresa con palabras, se puede notar con ciertas actitudes, con ciertas acciones, y no estamos justificando con eso la reacción de tu esposo. Pero quizás a veces, en lugar de aprender a sobrellevar esas dificultades, estas cosas que vienen y no nos dijeron que iban a pasar, empezamos a llenarnos de tanta amargura, de tanto dolor, de tanta frustración, que se empieza a notar y se empieza a sentir. Pero cuando llega la palabra de Dios, cuando llega Dios a tu vida, es el que transforma el corazón y te permite percibir las circunstancias con unos ojos espirituales, con unos ojos que tal vez los ojos físicos pueden ver los colores, pueden ver que le estás preparando a tu hijo, pero los ojos espirituales llegan a un punto de transformarte de adentro hacia afuera, y eso es lo que pasó contigo. Sabes que, Víctor, tienes toda la razón, porque lo que ya llevaba por dentro, ya no, bueno, esa autocompasión, ese sentido de que soy inútil, y eso desvaneció. Pero en vez, la palabra de Dios llenó tanto mi corazón que, como tú dices, yo creo que se veía en mí. Y lógicamente mi esposo vio. Y después de unas semanas se dio cuenta del cambio. Ya no era ese que, ay, ¿por qué haces eso? ¿Cómo puedes hacer? Nada de eso. Y era una mujer confiada, segura en Cristo Jesús. Y lo que no me dijeron era que mi esposo, Él no es responsable de brindarme el gozo. Él no es quien me hace íntegra. Él no es responsable de mi felicidad ni mi seguridad. Dios Todopoderoso es. Wow. Eso cambió todo. Qué chévere. Janet, me encanta uno de tus blogs que pude leer y tú comentabas en este blog sobre cómo ser la mejor mamá, aún en medio de cualquier circunstancia y que perdiste la visión. Tú escribes este artículo. ¿Cómo
¿Cómo lo nació? ¿Cómo te esforzaste tú por ser la mejor mamá a pesar de tus circunstancias? Buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque cuando escuchas la palabra de Dios, cuando la recibes, la crees y la pones en práctica, ¿qué sucede? Es que te da sabiduría. La sabiduría para saber cómo reaccionar en una situación. Tenía la opción que mis hijitos crezcan y digan, ay, es que mi mamá no maneja, mi mamá es ciega, no puedo hacer esto. O saber y reconocer que mamá no ve, pero aún puede hacer cosas. Claro. No solo eso, les enseñé a tener el sentido de humor, les enseñé la palabra, porque obviamente no les podía leer historias como muchas mamás leen historias o cuentos a los hijitos. Lo que hice yo, me aprendía de memoria la palabra y las hacía repetir. Y ellos también la aprendían. Qué lindo. Entonces, así les infunde un sentido de, hay cosas que suceden en la vida, pero podemos superarlas con el Señor. Y querían que lo vean ellos. Ajá. ¿Qué recursos tecnológicos, Janet, tú puedes usar hasta ahora para escribir libros, blogs? Tú nos dices que te memorizabas la palabra para enseñar a tus hijos. ¿Cuáles fueron tus herramientas para lograr todo Claro. esto, lo que has logrado hasta ahora? Buena pregunta, pero claro que sí. Seguramente los que me están viendo dicen, pero ciega, ¿cómo hace todo eso? ¿No? ¿Cómo escribe? Claro que sí, ¿no es Ajá. cierto? Sí, miren, ya acabo de, mi quinto libro acaba de salir. Lo que quiero hacer, es que cuando nosotros enfrentamos algo difícil, el Señor ya sabe qué necesitamos. Él ya sabe los detalles, conoce qué es lo que quiere que hagamos y Él nos suple todo lo que necesitamos. En mi caso, Él me hizo, ya tenía una computadora, pero un software que se puede cargar y que te lee la pantalla. Cosa que cuando estoy escribiendo, estoy oprimiendo las teclas en el teclado, escucho. Y puedo, con diferentes comandos, puedo escuchar una palabra, una línea, todo un párrafo, todo un libro si quiero. Puedo volver, puedo corregir, puedo hacer todo. De hecho, yo corrijo los libros de Eres otras editora. personas. Sí, edito los libros de otras personas. ¿Por qué? Porque cuando ellos leen con los ojos, a veces se les pasa algo, pero como yo estoy escuchando, yo los capto y los corrijo. Bueno, entonces ya con esa herramienta de poder escribir, eso fue en 2004, escribí mi primer libro. Desde entonces ya empecé a escribir más artículos. ¿Por qué? Porque parece que lo que yo escribía les estaban tocando los corazones a muchas personas. Así es. Después empecé a escribir artículos para sopa de pollo para el alma. Tengo 32 historias ahí. O sea que el Señor me dio esa forma de seguir adelante con otros sentidos. Con la audición, porque escucho lo que estoy escribiendo. No necesito ver para poder saber escribir y corregir la escritura de todavía otros autores quienes pueden ver. Me encanta lo que dices, porque claro, en tu último libro que me gusta la portada porque tiene una mariposa y se titula De la batalla a la victoria. Me muestras que el proceso de llegar a volar no es tan fácil, no es tan sencillo, es doloroso, pero al mismo tiempo tú pudiste decir, wow, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Y mientras tú hablabas, Janet, se me venían tantas cosas a la mente de tu vida, porque eso no fue lo único que pasó. Ya parecía que estabas volando, ya parecía que tu situación familiar se había estabilizado, tu esposo volvió contigo, tus hijos empezaron a crecer, tus hijos empezaron a involucrarse en la iglesia y uno de ellos también sufrió algo que tú no esperabas. Jamás. Y también decidir perdonar a alguien que te hirió tan profundamente, porque tú cuentas y conocemos que tu hijo menor, que era un deportista, que era líder de la iglesia, muy amado por todos, fue asesinado por error en un parqueadero. Y lo único que hicieron es llamarte, tú fuiste, pensaste que se iba a solucionar, pero la noticia fue que él murió. Sí. Luego de eso hay el juicio y la persona responsable sale libre. Y uno diría, Dios, ¿qué pasó? ¿Y por qué cuento esta historia? Porque hace algunos años yo leí un libro de Chuck Swindoll que se llama Pablo, que te cuenta la historia de Pablo. Y hay una frase que él la cita y no recuerdo del autor, pero como está en este libro, él dice,
Dios hiere profundamente a quienes va a usar poderosamente. Estoy parafraseando la frase, pero a mí se me quedó tan fuerte eso porque digo, a veces queremos decir, Dios, quiero servirte, quiero hacer cosas grandes para ti, pero que todo me vaya bien. Claro. Pero quizás no nos percatamos que Dios va a herirnos profundamente para ser usados poderosamente porque sabes qué decir. Tienes palabras que no son huecas, tienes palabras que tú misma las experimentaste al punto que puedes tocar el corazón de la gente. Y eso es lo que ha pasado con tus escritos, con tus blogs, con tu sitio web, que escribes cosas no de la memoria, sino de cómo tú has podido experimentar a un Dios real en tu vida. Sí, Entonces, ¿cómo fue ese proceso de perdonar al asesino de tu hijo, por ejemplo? Sí, ese fue un episodio bien, bien duro para mí, porque yo era clase de mamá que le decía, Señor, cualquier cosa me puede pasar a mí, pero no a mis hijitos. O sea, cuando recibimos esa noticia y después, lógicamente, ustedes saben cómo podría yo haber salido de tal dolor, era por la palabra del Señor que ya vivía en mí. Pero cuando llegó el momento en que nos enteramos que el hombre quedó totalmente libre, yo podía haberme quedado con yo me podía haber puesto en una prisión de amargura, de rencor, de ira, como Señor, y haberle preguntado, Señor, esta injusticia no merezco, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu justicia? Toda clase de preguntas, ¿no es cierto? Pero yo ya aprendí todos esos años de agradecer al Señor, agradecer y alabarlo, aun cuando el dolor es tan insoportable. Entonces yo le decía, Señor, yo sé que tú algún día me vas a mostrar, me vas a enseñar la libertad de esta injusticia tan dolorosa. Entonces, ¿qué fue? Pasando semanas orando y pidiendo, el Señor ya me habló y me dijo en su palabra, lo único que te queda es perdonar al hombre. Entonces yo dije, pero claro que sí. Si Dios me perdonó a mí, ¿por qué no voy a perdonar al hombre? Y el Señor no nos dice, bueno, perdónalo solamente si sufre el castigo merecido. No, perdónalo y punto. Entonces fue el momento en que decidimos, mi esposo y yo, de perdonarlo completa y genuinamente. Y ese momento, como esa frase que acabas de decir, como el Dios hiere profundamente para usarte poderosamente, el Señor me hizo ver en una forma así poderosa esa hermosa libertad que sabemos cuando perdonamos. Qué bendición, qué privilegio de poder experimentar eso. En medio de toda tu historia, Janet, vemos distintas situaciones de dolor, de tristeza, el rechazo, la infidelidad, tú que hayas podido perder la vista y que para muchos sería como que yo hasta aquí ya no quiero vivir más, no puedo seguir más. Pero me encanta cómo dentro de tu página, tu eslogan es encendiendo la pasión por la resiliencia. Y es algo muy difícil de asimilar, de desarrollar la resiliencia. Janet, ¿cómo lograr esto? Porque a veces se nos hace cuesta arriba. Yo creo que depende mucho de cómo conocemos también a Dios y desarrollamos nuestra fe. Muy bien. Sí, eso es algo que esa pregunta me hacen muchas veces durante los 20 años del ministerio y he llegado a concluir de que hay un paso bien importante que tenemos que tomar. Y justamente hoy estoy aquí en Quito para dar una conferencia en la que voy a presentar una herramienta, pero es increíblemente poderosa, que todos tenemos que seguir si enfrentamos esos momentos difíciles. Y se trata de qué es lo que llenamos la mente. ¿Qué tenemos en ese recipiente, en la parte del cerebro que reúne los pensamientos, los sentimientos y las emociones? Porque esa parte del cerebro es que dicta cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a seguir adelante, qué paso vamos a tomar. Entonces, lo que yo había estado haciendo, sin saber lógicamente que esto era que estaba acumulando año tras año pensamientos puros, tal como nos dice en Filipenses 4:8, en lo bueno, en lo digno, en lo excelente, en lo puro. En eso piensen. Entonces ya
desarrollé una costumbre de pensar todo en lo que el Señor me decía, en lo que me prometía. Y así es como uno puede seguir adelante y empezar esa forma de vivir teniendo esos pensamientos. Y es como llegamos a la resiliencia completa y que permanece episodio tras episodio. Porque es una cosa levantarnos de una cosa que nos sucede. Pues bien, ya está atrás. Pero ¿qué si pasa otra y otra? Ujú. Seguimos esa misma pauta. ¿Qué ponemos en la mente? Y me gusta lo que tú dices, que ponemos en la mente, porque mucho habla de este rumiar negativo, ¿no? Que estás pensando en las cosas negativas una y otra vez, y eso te afecta al punto en que te enfocas en todo lo malo, o sea, ya no hay nada bueno, y a la larga eso te trae depresión, te trae angustia, ataques de ansiedad, porque en lugar de pensar, como dice Filipenses, en lo bueno, en lo justo, en lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en todo esto, nuestra mente se llena de mentiras, y esas mentiras nos bloquean completamente y no nos permiten ver a un Dios en medio de la oscuridad, porque Él no nos ha prometido un jardín de rosas. Así es. Él nos dice, el mismo Jesús dijo, en el mundo vamos a tener dificultades, aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Santiago, su hermano, más adelante, él dice que estemos felices cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y uno dice, felices. ¿Por qué? Pues sí, la prueba produce paciencia, nos perfecciona, en fin. Y todo eso es gracias a que tenemos que tomar una decisión. La palabra de Dios debe ser mi meditación. Y eso es lo que yo veo en tu vida a lo largo de todos los años. O sea, tú tienes un versículo para algo, ¿no? Estamos conversando y ¡pac! Saca un versículo. Vamos a hablar de otro tema, ¡pac! Saca otro versículo. Y digo, qué increíble esta disciplina de poder llenar nuestra mente de la verdad de la palabra de Dios para que podamos enfrentar las cosas difíciles que van a venir. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos en este mundo, que el enemigo, ese es su propósito, de hacernos pensar, enfocarnos en lo negativo, que repitamos la situación. De hecho, la última vez que estuve aquí, hubo un terremoto, después del gran terremoto, hubieron temblores, y estaba sentada ahí en la mesa, en la casa donde estaba alojada, y estaba comiendo una papaya bien rica. De repente la silla empezó a moverse. Me puse de pie. La mesa empezó a moverse y solamente estaba yo y la empleada en casa. De repente la empleada sale de la cocina gritando, ¡ay, señora, las lámparas del techo se están tambaleando! ¡Ay! Empieza a gritar y le dije, dame tu mano. Y ella pensó que me iba a decir que guíame, sácame de aquí. Salgamos. Dame tu mano, le dije. Y empecé a orar. Señor, tú nos has prometido, tu palabra es fiel. Este terremoto no es más poderoso que tú, Señor. Tu palabra es fiel. Tú nos vas a proteger. Tú estás con nosotros. Clamamos, Señor, y creemos en tu palabra. Empecé a orar. Dejé de orar. Todo calmó. Ahora les pregunto, ¿qué creen que estaba guardada en la mente de esta empleada? Diferente a lo que yo tenía. Claro que sí. Temor. Ya, estaba la pobrecita histérica. Eso les digo es porque es una costumbre, un hábito día tras día que tenemos que tener. Por eso nos dice, mediten la palabra día y noche. Y así serás como un árbol plantada por la ribera. Brindaba fruto en su época. Nunca te marchitarás. Esa es la promesa y después sigue. Y en todo lo que hagas vas a prosperar. ¿Cómo podemos hacer lo contrario si esa es su promesa, no es cierto? Pero ahí sigo pensando porque tú estabas sirviendo a Dios, las cosas salen bien, salen los libros, salen las conferencias y de pronto uno puede decir, mira Dios, estoy sirviendo, te estoy haciendo las cosas para merezco ti. lo mejor. O sea, merezco lo mejor, que no me pasen más cosas difíciles de las que yo he vivido, pero viene la noticia de que tu esposo se va, te abandona. Y no hubo un momento en el decir, oye, Dios, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien aquí? Y creo que son estas preguntas que inundan nuestro corazón cuando de pronto estás bien con Dios, las cosas están marchando bien, tu vida está siendo un instrumento en las manos de Dios y de pronto viene algo que no esperas. No sé si llegó un momento en el que tú dijiste, o sea, Dios, ¿qué pasó? Estaba todo bien, estaba tranquilo, te estoy sirviendo, está mucha gente encontrando esperanza y tú ahora me dejas sola. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Sabes qué? Qué curioso que jamás pensé eso.
No pensé en, Mira. pero Señor, después de todo lo que he hecho, no. Yo dije, Señor, no puedo creer. No, era un shock, porque nadie esperaba. Mi esposo era una mujer buena. Un hombre bueno. Un hombre bueno. Dios, perdón, Señor. No, era un líder en la iglesia, todos lo querían, profesional, bueno, bondadoso y todo, pero ese lado oscuro en su corazón, yo no lo conocía. Wow. Pero me cayó como un shock terrible. Entonces le dije, Señor, ¿cómo voy a seguir adelante con el ministerio? ¿Cómo voy a ministrar mujeres cuando mi propio matrimonio se acaba de derrumbar? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque mi enfoque era, Señor, enséñame, ¿cómo te voy a seguir sirviendo? No era como, ¿ahora qué? ¿Por qué ahora, Señor? No, nada de eso. Quería saber cómo Él iba a hacer, a dejarme libre y levantarme de tal manera que podría seguir con el ministerio. Entonces, nuevamente, Señor, y el Señor me puso un mensaje, me dijo, doble gozo, doble bendición. Yo no sabía qué quería decir eso, pero yo al Señor, tú sabes mi soledad, tú sabes que necesito. Y yo tuve la oportunidad en ese entonces, mientras sufriendo después del divorcio, de asistir a una iglesia, porque dije, voy a seguir adelante de alguna forma u otra. Entonces me puse mi maquillaje, me peiné bonito, me fui a la iglesia. Y el pastor ahí no sabía, se enteró que era conferencista, me invitó a predicar la palabra un domingo. Después del último servicio me asomé a la mesa donde estaba firmando mis libros y un señor se me acerca a mí y me dice, mire señora, yo pedí a mi esposa 2 años a cáncer, pero ahora por fin sé cómo seguir adelante después de haberla escuchado. Ay, le dijo que bien y le di un abrazo, como lo hago siempre. El Señor no sabía que yo asistía a esa iglesia domingo. El próximo domingo, bueno, lo veo otra vez y hablamos un poquito más. Al siguiente domingo hablamos más. Luego me mandó un correo electrónico. Luego me llamó, me invitó a cenar. No quería ir porque dije, ay, no, ¿qué voy a hacer con este hombre a mi edad ciega? No veo si puede que sea un feuco de esos. No. Entonces dije, no. Pero mi amiga dijo, mujer, ¿qué te pasa? Anda a cenar con él. Bueno, ya sé a dónde voy. Después nos enamoramos y me propuso matrimonio y vamos a estar casados 5 años. Wow. Ahora, les cuento esa historia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos así. ¿Por qué ahora, Señor? ¿Cómo me puede suceder? Y hubo un momento en que yo le hice la misma pregunta. Le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permitiste que yo vea tu fidelidad en una forma tan clara? ¿Por qué fui yo quien tú escogiste para que yo sirva prueba de qué bueno eres, qué bondadoso eres y cómo levantas del peor y más doloroso episodio al triunfo, a la gloria y al gozo? Aún no puedo creer. Me siento como un privilegio que eso. Jamás, pobrecito de mí, porque ahora, muchachas, les digo, mi vida no se terminó. Yo no sé qué más va a pasar, pero ya sé qué voy a hacer. Confiar en Él y darle gloria y alabanza. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.